Todas estas empresas cooperativas se basaron en condiciones primitivas. Es típico que Raleigh estuviera situada en el condado de Clare, una de las partes más atrasadas de Irlanda, y sus trabajadores procedían de la clase más baja de los irlandeses. Por otro lado, cabe señalar que las colonias comunistas que practicaron con éxito la agricultura cooperativa estaban formadas por sectarios campesinos profundamente religiosos, que estaban libres de la influencia del pensamiento moderno, mientras que aquellas colonias que se originaron del pensamiento socialista moderno y fueron fundadas por personas cultas sobre la base de las doctrinas owenista, fourierista o cabetista, llegó a su fin rápidamente. Por lo tanto, parecería que la agricultura cooperativa presupone una condición de barbarie y es imposible entre los hombres educados modernos. ¿Cuál es la causa del fracaso de las colonias comunistas modernas? Se debió en gran medida al hecho de que estas colonias estaban situadas en desiertos remotos, donde los colonos esperaban estar a salvo de las perturbadoras influencias del capitalismo. Esta separación de las influencias estimulantes de la civilización es, a la larga, perjudicial para todo hombre culto. Además, las colonias de los socialistas modernos no fueron fundadas por campesinos, sino por ciudadanos, que no estaban acostumbrados al trabajo del campo y estaban destinados a cansarse de él en poco tiempo. Tan pronto como se extinguió la primera excitación de la novedad, y el entusiasmo provocado por el gran objetivo de la empresa hubo sido apagado por la monotonía diaria, los colonos comenzaron a añorar los distritos que habían dejado. Esto por sí solo explicaría por qué las colonias de este tipo se desmoronaron después de algunos años. Sin embargo, no explica por qué las peleas y disputas perturbaban su vida con tanta frecuencia. Esto puede atribuirse a un fenómeno que ha recibido muy poca atención, a la estrecha conexión del hogar con las operaciones agrícolas. Mientras que la artesanía es por su naturaleza una producción de mercancías que el propio productor no necesita y que entrega a otros a cambio de los productos que necesita, la agricultura ha sido durante mucho tiempo casi enteramente una producción para el consumo de los productores, especialmente en lo que se refiere a las empresas más pequeñas. Los negocios y la vida doméstica están, por lo tanto, ligados estrecha y orgánicamente en la agricultura, mientras que estas dos esferas están completamente separadas en la industria. La evolución del hogar no sigue las mismas líneas que el desarrollo de los negocios. Mientras que el último tiende a volverse cada vez más grande, el primero tiende a volverse cada vez más pequeño. En épocas anteriores, el individuo solo podía sobrevivir como miembro de una gran comunidad, pero cuanto más se desarrollaba el sistema monetario, más independiente se volvía el individuo de las grandes comunidades en las que había nacido. En adelante, la familia tendió a reducirse a una pareja casada con sus hijos pequeños. Esta tendencia, que es general en la sociedad capitalista, conduce a una mayor independencia del individuo. Llega a ser tan fuerte como para compensar los inconvenientes económicos que acompañan a los establecimientos pequeños en comparación con los establecimientos grandes, incluso en asuntos domésticos. Es cierto que se intenta conferir a la casa las ventajas de un gran establecimiento, al menos en las ciudades, pero esto no se hace mediante la fusión de varias casas. Se efectúa despojando a la pequeña casa de sus funciones económicas una tras otra, y sustituyéndolas por instituciones generales que aligeran y simplifican los trabajos domésticos. En la industria, el progreso de la empresa en gran escala no ha sido impedido por la disminución del tamaño de la familia. En la agricultura, donde la vida familiar y los negocios están íntimamente relacionados, este proceso de disminución opera de manera muy diferente. Ha destruido las familias numerosas y las ha sustituido por numerosos hogares pequeños. Pero ha ido acompañada de un fuerte impulso hacia la partición de los grandes latifundios en pequeñas propiedades, y se han ofrecido considerables obstáculos a la penetración de la gran empresa, cuya superioridad técnica no es tan evidente aquí como en la mayoría de las ramas de la industria. Donde la gran empresa ha ganado terreno, ha estado acompañada por una gran familia, compuesta por numerosos sirvientes y sirvientas solteros, incluso los trabajadores empleados en las grandes granjas que han fundado sus propias familias dependen en gran medida para el mantenimiento y el alojamiento de los trabajadores. Agricultor. Un tipo similar de dependencia también existía en las colonias comunistas. Para los hombres modernos, sin embargo, es bastante intolerable.
Si permitimos que continúe, socavaría todos nuestros intentos de cooperación agrícola. En consecuencia, cuanto más se esforzara un régimen laborista en impartir una educación moderna a los trabajadores de la tierra, más obligado estaría a proporcionarles viviendas dignas de seres humanos, lo que haría que sus hogares fueran completamente independientes de sus negocios. Solo cuando la pequeña familia se separe orgánicamente de la gran finca, esta última será compatible con la existencia de una clase de trabajadores independiente e inteligente. Esto se muestra claramente en el ejemplo italiano. A diferencia de la mayoría de los demás países, en Italia han florecido grandes empresas cooperativas agrícolas, a pesar de que las condiciones para ellas no eran muy favorables. Porque estas empresas sirven al interés de un productor muy limitado más que al interés de un consumidor. No se establecieron para producir alimentos baratos, sino para aliviar el desempleo entre los trabajadores de la tierra. En consecuencia, se rechaza el empleo de máquinas en los casos en que haría superflua la fuerza de trabajo. Pero una gran empresa sin máquinas apenas es superior a una pequeña propiedad. Sí, a pesar de estos hechos, el principio de cooperación ha tenido éxito en la agricultura italiana. Esto se debe sobre todo a la circunstancia de que, a diferencia de la agricultura de otros estados, el hogar está en gran medida separado del negocio en Italia. Los cultivadores de la tierra no están dispersos, sino que se concentran en pequeños pueblos del campo. Esto facilita tanto la propaganda socialista como la organización sindical y cooperativa entre los trabajadores de la tierra. En consecuencia, encontramos en Italia, no solo una agricultura cooperativa, sino también un movimiento de trabajadores de la tierra de fuerza y tenacidad excepcionales. La construcción de un número suficiente de viviendas sanas y agradables con recursos públicos para los trabajadores de la tierra, viviendas separadas de las fincas y concentradas en grandes asentamientos, acompañadas de mayor libertad de movimiento para los trabajadores de la tierra, un fuerte movimiento sindical entre ellos, buenas escuelas rurales, son condiciones indispensables para la socialización de las grandes empresas agrícolas. D. La socialización de la pequeña propiedad. Una vez socializados exitosamente varios latifundios, será posible avanzar rápidamente en la socialización de los demás. No obstante, las propiedades campesinas constituyen un factor tan importante en la producción de alimentos en la mayoría de los países que habría que hacer un esfuerzo para atraer al campesino a los esquemas de socialización. La socialización es imposible para la pequeña propiedad tal como es. Tanto para el minifundio como para el latifundio, habrá que crear una serie de condiciones antes de que pueda entrar en la esfera de la socialización. Que el mejoramiento de las escuelas de las aldeas y la elevación general del nivel de civilización en el campo son esenciales para el progreso del campesino hacia formas superiores de producción, no necesita mayor demostración. Por otro lado, la organización de los campesinos en asociaciones económicas difícilmente promoverá la causa de la socialización. Hasta ahora tales asociaciones han sido principalmente órganos para ayudar a la lucha de los productores rurales contra los consumidores urbanos. La empresa socializada, sin embargo, debe ser una organización que sirva a los intereses de ambas partes. Una condición preliminar importante para la socialización de las propiedades campesinas es la separación de la empresa del hogar. Con la pequeña empresa, este problema asume una forma diferente a la de la gran empresa. En este último caso, es necesario cambiar la forma del hogar. En el caso del campesino, el hogar independiente ya existe. Lo que requiere ser cambiado es el método de conducir su negocio. Difícilmente sería ventajoso, incluso si fuera factible, separar toda la empresa campesina de la casa campesina. Lo que puede separarse más fácilmente del hogar en la economía campesina es el trabajo del campo, y esta es precisamente la parte de la producción agrícola en la que las operaciones a gran escala son más ventajosas y en la que se emplean más máquinas. Desde el punto de vista técnico, no solo sería posible, sino también extremadamente ventajoso para los campesinos de una aldea arar juntos sus campos y formar una asociación cooperativa para su cultivo común. Esto no sería nada nuevo. Hasta tiempos muy recientes encontramos la institución de los campos comunes. La casa y el corral del campesino eran su propiedad privada, pero los bosques y prados eran propiedad común indivisa. Los campos,
sin embargo, formaban la posesión conjunta de la comuna del pueblo. Bajo un sistema desarrollado de economía campesina, no se cultivaba en común, sino que se distribuía de vez en cuando entre familias individuales para su cultivo por separado. Este cultivo, sin embargo, se llevó a cabo sobre un plan común. No era necesario más que esto en ese momento, ya que con los implementos simples disponibles entonces, el cultivo común no habría ofrecido ninguna ventaja. El caso es muy diferente en esta época de arado a vapor y motor, de máquinas sembradoras y segadoras. El cultivo de grandes áreas adyacentes ofrece ventajas considerables en comparación con el cultivo de pequeñas parcelas de tierra. El campesino más pequeño a menudo hace que su tierra sea arade por un vecino que tiene un mejor equipo o un motor. La trilla se ha llevado a cabo durante mucho tiempo con trilladoras extranjeras, y la propiedad cooperativa de tales máquinas, así como de motoarados, segadoras, etc., ya no es un hecho raro. Pero aún no se ha dado el último y más importante paso hacia la nacionalización de la agricultura campesina. Este paso es la fusión de las propiedades separadas, cuyo principal obstáculo es la existencia de propiedad privada en la tierra. Solo se puede empezar donde se ha abolido la propiedad privada. Es de notar que la gente del campo en Italia que ha formado asociaciones cooperativas para el desarrollo de la agricultura son trabajadores asalariados o arrendatarios, y no campesinos propietarios. Dado un régimen laboral, cabría esperar razonablemente, en vista de la movilidad de la propiedad de la tierra y de las numerosas ventas de latifundios, que el ejercicio del derecho de compra del Estado pasaría a ser propiedad estatal de grandes extensiones de tierra en poco tiempo. Si todos, o una parte considerable, de los campesinos de una aldea se convirtieran en arrendatarios del Estado, el Estado podría imponer condiciones de tenencia que permitieran que todas las tierras nacionalizadas formaran una empresa global y que los arrendatarios del Estado se organizaran en una sola comunidad. Asociación Operativa para el Cultivo Común de las Tierras del Estado. El establecimiento de nuevos asentamientos también debe proceder en la misma línea. Crear asentamientos fragmentando latifundios debidamente cultivados sería un paso atrás y pondría en peligro la alimentación del pueblo. Sin embargo, este no sería el caso de los asentamientos establecidos en terrenos baldíos. Si el asentamiento se organizara sobre la base del cultivo cooperativo de campos comunales, combinaría la multiplicación de pequeños hogares con todas las ventajas técnicas de las empresas en gran escala. Si el asentamiento siguiera siendo propiedad del Estado, recibiendo cada colono su propia vivienda y asignando el cultivo de las tierras comunales a la comuna de la aldea por parte del Estado como propietario, este último tendría asegurada la influencia suficiente para salvaguardar los intereses de los consumidores como así como de los productores. Las mismas consideraciones se aplican a aquellas fincas que ya son grandes empresas y que pasarían a ser propiedad del Estado. No sería difícil encajarlos en el esquema económico nacional y en el sistema de producción para el uso, ya sea mediante la adscripción a un municipio urbano, ya sea a las organizaciones de control conjunto de ingenios, ingenios azucareros, etc. Las asociaciones cooperativas de aldea controladas conjuntamente no se limitarían a la agricultura, que constituiría su punto de partida, una vez que hubieran demostrado su vitalidad. Se extenderían a la ganadería. En cualquier caso, podemos esperar que la socialización de la agricultura, basada en la separación de las familias de las grandes propiedades y la fusión de las pequeñas propiedades, progrese a un ritmo cada vez más acelerado cuanto mayor sea el acervo de experiencia que se acumule y mayor la medida del éxito económico que se alcance, mejor será la condición de los trabajadores en las empresas socializadas y más baratos los productos vendidos a los consumidores. La nacionalización de la tierra, ya sea por confiscación, cuando este método sea practicable, o por la compra gradual de tierras privadas, que será el método habitual, es la condición previa para la inclusión de la agricultura dentro de una empresa socializada. Pero solo una condición preliminar. La nacionalización de la tierra, sin ningún cambio en la naturaleza de la economía rural, como defienden muchos reformadores de la tierra, no produciría mucha alteración. Industria y agricultura. La socialización de la agricultura no se detendrá con las instituciones que se han descrito. El objetivo final de este movimiento debe ser la unión de la industria y la agricultura.
Antiguamente ambos se combinaban en la propiedad campesina privada, cuando el campesino producía casi todos los productos industriales que utilizaba. La división progresiva del trabajo ha hecho independiente una industria campesina tras otra y la ha trasladado a las ciudades, creando a su lado numerosas industrias nuevas que se han vuelto indispensables para el campesino, incluso en un país tan atrasado como Rusia. La ruina de la industria rusa se debe en gran parte a la ruina de la agricultura rusa. Cuanto más se restringe el trabajo del agricultor a la agricultura propiamente dicha, más se convierte en trabajo estacional, que en diversos momentos aumenta enormemente y luego desaparece casi por completo. Un hombre que ejerce un oficio de temporada en una ciudad puede despedir a sus trabajadores en la temporada baja y volver a contratarlos cuando el negocio revive. Los trabajadores despedidos encuentran diversas formas de ayudarse a sí mismos durante la temporada baja, aunque a menudo sufren privaciones agudas. Por otro lado, la mayoría de los trabajadores del campo tienen una sola ocupación, y en los periodos de escasez de la agricultura los jornaleros apenas pueden encontrar empleo, mientras que en los periodos de mayor actividad suele ser difícil conseguir un número suficiente de manos. Además de estas desventajas asociadas a la migración de la industria del campo a la ciudad, la población disminuye en el campo y congestiona las ciudades. Además, la población del campo carece de los estímulos intelectuales que proporcionan en gran medida las ciudades, y se abre un gran abismo espiritual entre la ciudad y el campo, lo que contribuye no poco a la enemistad entre los dos. Pero los pueblos son centros no solo de una inteligencia superior, sino también de lujo, libertinaje y criminalidad. El trabajador urbano pierde su afinidad con la naturaleza y corre el peligro del deterioro físico. Además, la congestión de la población en las grandes ciudades implica un costo creciente de transporte para el suministro de alimentos, agua y otras necesidades vitales, así como el costo creciente de la eliminación de los productos de desecho, cuyas valiosas propiedades de estiércol se pierden en gran parte por la destrucción. Agricultura. Esta separación de la industria y la agricultura, de la ciudad y el campo, en la medida en que se ha producido hoy, es uno de los peores efectos del capitalismo industrial, y hasta que el proceso no se haya revertido, el daño que ha causado no habrá sido completamente reparado. Ya existen indicios que apuntan al traslado de ciertas industrias al campo. Los primeros tipos de industrias explotadas por el capitalismo, tanto domésticas como mineras, se originaron fuera de las ciudades. Cuando se utilizó por primera vez la maquinaria, su primer poder impulsor fue el agua, por lo que una fábrica todavía se llama molino en Inglaterra. La industria siguió a la energía hidráulica hasta ciertos valles. La máquina de vapor y los ferrocarriles concentraron entonces la gran mayoría de las industrias en determinadas localidades. Hasta ahora, las tendencias opuestas no han sido lo suficientemente fuertes como para invertir la dirección de este movimiento. Es cierto que varias fábricas han sido transportadas al campo, cuando allí se podía encontrar mano de obra barata. Otras industrias están obligadas a estar cerca de sus materias primas agrícolas, que por razones técnicas o económicas no sufragarán el costo del transporte, por ejemplo, las fábricas de azúcar, las destilerías, las fábricas de conservas vegetales, etc. Muchos fabricantes han adquirido terrenos en las inmediaciones de sus fábricas para abastecer a sus trabajadores de alimentos baratos, leche, mantequilla, huevos y carne. Pero todas estas empresas han sido hasta ahora de un carácter demasiado aislado para influir perceptiblemente en el cuadro social como un todo, se han emprendido sin ningún sistema, y ninguno de ellos ha tocado el problema real, la conexión orgánica de la producción industrial y agrícola. A este respecto, el capitalismo no ha realizado el menor trabajo de preparación. Será tarea de un régimen socialista descubrir mediante la experimentación las formas más apropiadas de combinar la industria con la agricultura, de manera que la industria no solo encuentre un lugar en el campo y la empresa agrícola no solo sea considerada como una fuente de suministro para la industria. Trabajadores además, la mano de obra debe estar tan capacitada y organizada que los trabajadores industriales puedan ayudar en el trabajo de campo durante los periodos de mayor actividad agrícola, y los trabajadores de la tierra deben poder ingresar a la industria durante los periodos de inactividad, especialmente en invierno.
Se alcanzará una forma aún más elevada de unión de la industria con la agricultura cuando sea posible que cada trabajador se ocupe regularmente día tras día durante algunas horas al aire libre, en el trabajo del campo y algunas horas en el campo. Fábrica, aboliendo así la monotonía del trabajo unilateral, que destruye el alma y el cuerpo. La salud y el interés de los trabajadores seguramente ganarían enormemente si cada uno de ellos dedicara 4 horas a la industria y 4 horas a la agricultura, haciendo una jornada de 8 horas. Por el empleo de 3 turnos, el tiempo total de trabajo empleado en ambos casos sería de 12 horas diarias. Por supuesto, estos periodos podrían adaptarse a las fluctuantes necesidades de mano de obra de la agricultura. Como hemos dicho, aún no se ha adquirido experiencia en este ámbito. No hace falta decir que los intentos en esta dirección no deben seguir un plan rígido. La misma organización no se adaptará a todas las industrias, y cada industria tiene su ubicación especial donde prospera mejor. Por otra parte, los pueblos seguirán existiendo como centros de administración del Estado y de educación superior. Pero con la reducción de la burocracia estatal y el aumento del gobierno local, habrá una merma en el ejército de funcionarios de la capital. Además, será posible lograr un mayor grado de descentralización en la industria, cuanto más se organice sistemáticamente y se independice de las fluctuaciones del mercado, y mejores sean los medios de transporte. Las instituciones centrales que permanezcan en las ciudades difícilmente involucrarán a una población mayor de unos 100.000 habitantes. Por otra parte, el traslado de la industria al campo hará que los pueblos se conviertan en pequeñas ciudades, como ya ocurre en Italia, lo que facilitará de nuevo la separación de la empresa del hogar en la agricultura y la expansión de los grandes emprendimientos a escala. La solución de este problema provocaría la construcción de un número inmenso de nuevos edificios en el campo, requeriría un cuidadoso trabajo de preparación y llevaría mucho tiempo. Solo puede ser emprendida por un Estado muy rico donde el socialismo esté firmemente arraigado. En el periodo de transición del capitalismo al socialismo, que nos interesa principalmente, difícilmente se trata de una cuestión práctica. Sin embargo, puede no estar de más haberse referido aquí al problema, para que los prácticos y los teóricos comiencen a prestarle atención y a acumular experiencia, al igual que las experiencias de cooperación productiva durante la década de 1840, aunque muy prematuras e impracticable, nos proporcionó muchos consejos valiosos. No podemos desarrollar el socialismo a partir de teorías que son meramente el resultado de la especulación. Estas teorías deben basarse en la experiencia. Cuanto mayor sea la suma de experiencia a nuestra disposición, con mayor seguridad podremos avanzar hacia el futuro. En conjunto hemos descubierto que la socialización de la agricultura presenta mayores dificultades y requiere más trabajo preliminar que en la industria. Sin embargo, un régimen socialista no podría aplazar la solución de este problema. Cuanto antes y con más éxito el socialismo pueda demostrar su poder en la agricultura, más fácilmente podrá desarmar a su oponente más peligroso, el campesinado. Como factor de fuerza física, los capitalistas ya no deben ser temidos en una comunidad democrática industrial y altamente desarrollada. Allí la oposición entre capital y trabajo es una cuestión de economía e inteligencia, no de fuerza física. El campesino, por otro lado, representa no solo un poderoso factor económico, sino también un poder físico, que, bajo ciertas circunstancias, sería muy obstructivo y hasta peligroso para un régimen laborista. Su antagonismo económico con los trabajadores está, sin embargo, menos arraigado que el de los trabajadores con el capital. Incluso cuando un régimen laborista compensaría al capital por todos los medios de producción que tiene que ceder al Estado o al municipio, los capitalistas están amenazados con la pérdida del poder que hasta ahora han ejercido. Pero el pequeño campesino, que no explota a ningún asalariado, no tiene poder que perder frente al socialismo, sino ocio y prosperidad que ganar. Sin embargo, no cree en las garantías teóricas. Solo puede ser ganado mediante lecciones prácticas de objetos. Proporcionarle estos es de la mayor importancia para nosotros. Pero esto debe ser de una naturaleza diferente de las lecciones objetivas sobre socialismo que los bolcheviques en 1917 prometieron dar al mundo. Deben ser menos grandiosos,
menos rápidos y más minuciosamente preparados, para que no puedan dejar de lograr los mejores resultados. Tercero, la revolución económica. Dinero. A. Inflación. Hasta ahora hemos procedido sobre la suposición de que el dinero seguirá existiendo y funcionando. ¿Es esto correcto? No será abolido el dinero en una sociedad socialista. No está esto implícito en la idea de producción para el uso. De hecho, incluso hoy en día, muchos socialistas consideran la abolición del dinero como un elemento esencial del programa socialista. Los bolcheviques ya nos han mostrado que el mejor medio para lograr este objetivo es la inflación, la inundación del mundo con billetes de banco, que finalmente pierden su valor. Debe ser evidente desde el principio que, si se quiere abolir el dinero, la única manera de hacerlo es hacer superfluas las funciones que el dinero ha cumplido hasta ahora. La inflación, sin embargo, deja intactas estas funciones, solo arruina el instrumento con el que se cumplen, y así obstruye y perturba toda la vida social. La primera y más importante función del dinero es facilitar el intercambio y la circulación de mercancías. Bajo la producción de mercancías, cada persona produce lo que no necesita y obtiene los artículos que necesita intercambiando los productos de su trabajo, o del de sus trabajadores, por los productos del trabajo ajeno. Cuando prevalece la completa libertad de competencia y de trabajo, los productos que requieren el mismo gasto de fuerza de trabajo se intercambian entre sí como unidades iguales de valor. La producción de mercancías mediante trabajo asalariado en lugar del propio trabajo del productor modifica esta ley hasta cierto punto, pero no la invalida. Tan pronto como el intercambio de mercancías se efectúa por dinero, por una mercancía que todos aceptan, el valor perpetuo de la mercancía dinero y luego de las fichas monetarias, que representan cantidades específicas de la mercancía dinero, se convierte en una consideración importante, pues se hace posible comprar una mercancía y pagarla más tarde. También se hace posible vender una mercancía sin gastar el dinero recibido por ella en una nueva compra. Si el valor del dinero no permanece constante, si cae, después de algún tiempo no representa tanto trabajo como antes, y el poseedor de este dinero ha gastado en vano una parte de su trabajo o de su salario. Trabajadores. Si vendo a su valor total una mercancía que representa 10 horas de trabajo y el dinero que recibo solo representa 9 horas de trabajo después del transcurso de un mes, habré trabajado una hora gratis. Si la depreciación del dinero se debe a la impresión de billetes por parte del Estado por causas no justificadas económicamente, habré trabajado gratis en beneficio de los especuladores de divisas. La inflación, o la depreciación del dinero, lejos de ser una medida socialista, es una forma de gravar al pueblo en beneficio del Estado y de los especuladores. Por un lado, constituye un impuesto más injusto, más opresor, más perturbador y más insensato que cualquier otro tipo de impuesto. Es un impuesto indirecto impuesto sistemáticamente y, además, es un medio para enriquecer a los elementos más nocivos de la clase capitalista. La creciente miseria que es una consecuencia de la inflación, crea necesariamente la creciente riqueza del especulador, que no iba a ser abatido por la guillotina en la época de la economía de asignación, ni por la chaica del terror bolchevique. En todas las circunstancias, la inflación es un mal terrible. En un Estado capitalista no afecta solo a los trabajadores, sino también a muchos capitalistas. El especulador prospera bajo ella, pero el rentista se hunde en la pobreza. De muy distinta naturaleza son los efectos de la inflación impuesta como medida socialista en una república soviética de obreros y campesinos, donde ya se ha expropiado a toda la clase capitalista, sin compensación alguna. Aquí el dinero sirve casi exclusivamente como medio de pago a los trabajadores, funcionarios y campesinos. En tal caso, la depreciación de la moneda no es más que un medio de defraudar a los obreros, funcionarios y campesinos de una parte de sus salarios o del producto de su trabajo. Si un régimen laborista encontrara un sistema de inflación ya existente, tendría todos los motivos para intentar acabar con él con toda rapidez. En ningún caso podría inaugurar tal sistema ni permitir que gane terreno. B. La abolición del dinero. La inflación, por lo tanto, no es la forma adecuada de abolir el dinero. Hemos visto que la economía capitalista no debe ser eliminada de un golpe. Mientras no se realice este objeto,
no será posible prescindir del dinero. Muchos socialistas consideran que el socialismo es sinónimo de el fin del dinero. Así, el Dr. Otto Neurath escribe en la página 14 de su libro Wesen und Weg der Sozialisierung. Eventualmente tendremos que emanciparnos de prejuicios obsoletos. Mantener el sistema monetario disperso e incontrolable y al mismo tiempo apuntar a la socialización es una contradicción interna. La esencia del dinero es que no se puede controlar, y todos los intentos por determinar la cantidad adecuada de dinero han sido en vano. Todos los esfuerzos anteriores de política financiera han sido prácticamente ineficaces y teóricamente inalcanzables, porque el dinero es un objeto inadecuado para todos estos esfuerzos. Una vez que la naturaleza del dinero haya sido plenamente reconocida, las escamas caerán de todos nuestros ojos, y el desarrollo de los siglos aparecerá como un gran error. Las líneas finales de este extracto no son del todo claras. Quiere decir el Dr. Neurath que finalmente ha descubierto la esencia del dinero, y que las generaciones precedentes han sufrido y la historia de los siglos ha sido un error, porque el Dr. Neurath no nació antes. En tal caso, sería su deber agudizar su descubrimiento con nosotros, para que las escamas se nos caigan de los ojos. Mientras tanto, soy incapaz de deshacerme de viejos prejuicios y han de incluir la teoría marxista del dinero. Según el Dr. Neurath, el dinero sigue su propio curso, el cual es bastante anárquico y no debe ser influenciado por nada. Estoy de acuerdo con Marx, quien consideró esta idea como mera apariencia. Aunque el movimiento del dinero es meramente la expresión de la circulación de las mercancías, sin embargo, parece ser lo contrario, y la circulación de las mercancías parece ser el resultado del movimiento del dinero. Capital, volumen IP 90. Con el carácter de la circulación de mercancías, se altera también el del movimiento del dinero. No existe tal cosa como un movimiento de dinero, que opera como una fuerza socialmente independiente y completamente incontrolable. En lugar del sistema monetario incontrolable, Neurath pondría economía natural. ¿Qué significa esto? En los comienzos de un sistema económico encontramos que la producción se lleva a cabo para su uso. Cada una de las pequeñas comunidades de aquellos tiempos producía todo lo que necesitaba y lo repartía entre sus miembros. Allí el dinero sería bastante superfluo. La sociedad progresó más allá de esta etapa a través de la división del trabajo entre varias empresas productivas. Muchos de ellos ahora comenzaron a producir cosas que otros no producían pero que estarían felices de tener. En este punto comenzó el intercambio de productos entre las empresas. Estos productos se convirtieron así en mercancías, y su producción se convirtió en producción de mercancías. Al principio, las mercancías se intercambiaban directamente. Cuando se llevó a cabo tal transacción, fue una ocurrencia bastante casual. Si un carpintero traía al mercado varias mesas, sillas y cofres que había hecho, y un molinero traía de allí un saco de harina, no era suficiente para el éxito de la transacción que el carpintero necesitara harina. El molinero también debe necesitar una mesa, una silla o un cofre. En el periodo del intercambio directo de mercancías, ningún productor podía confiar en efectuar un intercambio que necesitaba. Cada persona se tenía a sí misma para producir todas las cosas necesarias de la vida. Solo entraban en la esfera del intercambio los artículos de lujo, o las cosas para las que uno podía esperar la oportunidad de adquirirlos. La división del trabajo entre los productores se fijó dentro de límites muy estrechos. Las transacciones de cambio permanecieron aisladas y fueron un proceso extremadamente torpe. Cada persona, naturalmente, trató de evitar trabajar en vano para los demás. La medida del valor de las mercancías según el trabajo contenido en ellas ya comenzaba a tener lugar. Pero no gobernó sistemáticamente el intercambio. Las condiciones bajo las cuales se intercambiaban varias mercancías dependían de innumerables contingencias. Se hacían grandes progresos tan pronto como aparecía una mercancía que todo el mundo aceptaba gustosamente. Cualquiera que poseyera esta mercancía ahora podría adquirir todo lo que entrara en el mercado de igual valor. Si poseía una provisión de este producto, siempre podía estar seguro de satisfacer sus necesidades en la medida en que pudieran ser satisfechas por los productos de otros negocios que llegaban al mercado. Por otra parte,
todo el mundo estaba dispuesto a entregar su mercancía por esta mercancía generalmente aceptable, aun cuando no tuviera empleo inmediato para esta última como artículo de uso. Sabía que siempre sería capaz de satisfacer una necesidad mediante su entrega. Ahora las transacciones de cambio se hicieron más numerosas y el proceso de cambio se efectuó más rápida y sistemáticamente. El cambio directo de mercancía por mercancía dio paso ahora al cambio de mercancías particulares por la mercancía general, que todos aceptaron gustosamente. Como resultado, creció la división del trabajo entre las empresas y la producción para el mercado tendió a suplantar la producción para el uso. El intercambio de mercancías, de ser un fenómeno accidental y ocasional, se convirtió en un proceso sistemático. El valor de cambio de cada mercancía individual tendió a encarnarse en una cantidad específica de la mercancía que facilitó el intercambio en general, y comenzó la determinación del valor por el trabajo. Aparecer, no como un acto consciente, sino como un resultado inconsciente. La mercancía que generalmente facilita el intercambio no es otra cosa que el dinero. Aunque lo que acabamos de exponer es bastante familiar para los estudiosos del Capital de Marx, debe desarrollarse una vez más para revelar la esencia de la economía natural. Marx distingue entre producción para el uso y producción de mercancías. Desde su punto de vista, no es muy importante si las mercancías se intercambian o se venden por dinero y se compran por dinero. Este último es simplemente una facilitación técnica del mismo proceso. La economía ortodoxa hace una distinción adicional. Confunde las dos etapas económicas esencialmente distintas de la producción para el consumo del propio productor y la producción de mercancías para el trueque bajo el nombre de economía natural. Por otro lado, distingue las dos etapas no esencialmente distintas de la producción de mercancías, la del trueque y la del intercambio por medio del dinero. La primera de estas etapas la asigna a la economía natural, pero la segunda se le presenta como una forma económica fundamentalmente distinta, la del sistema monetario. Al prometernos una percepción completamente nueva de la naturaleza del dinero que hará que se nos caiga la escama de los ojos, Neurath se muestra muy inferior a Marx en su conocimiento de estos asuntos. Ahora bien, ¿qué formas asumirá la economía socialista? Ciertamente no formará una sola fábrica, como pensó una vez Lenin. De conformidad con las exigencias de la moderna división del trabajo, se dividirá en numerosas empresas, que, a diferencia de las de la producción mercantil, ya no serán propiedad privada de los productores individuales, sino del conjunto de los consumidores, cuyas necesidades existirán para satisfacer. Pero se debe permitir a los productores la mayor libertad posible en cada empresa, que será en gran medida autónoma. Al mismo tiempo, el socialismo no revertirá el proceso de separación del hogar de la industria, que es un producto del desarrollo industrial. Ahora bien, esto implica que una sociedad socialista no podría existir sin un sistema de intercambio de productos. Su intercambio sería necesariamente de dos tipos, entre empresa y empresa, con fines de consumo productivo, y entre empresa y hogar, con fines de consumo personal. Incluso Neurath debe admitir esto. Sin embargo, imagina que es un requisito del principio socialista que este intercambio se haga en especie, sin la intervención del dinero. Tiene un miedo supersticioso al dinero, como solía tener uno a las cosas intangibles. Teme que la intervención del dinero lo arruine todo. Concibe la vuelta al trueque, como es habitual entre los salvajes, como un largo paso hacia el socialismo. Anuncia triunfalmente. Donde quiera que miremos podemos percibir evidencias de tendencias económicas naturales. El trueque a pequeña escala es suficientemente familiar para todos. Pero también se están produciendo intercambios en especie a gran escala. Durante la guerra, varias autoridades gubernamentales hicieron que el suministro de azúcar, etc., a los campesinos dependiera de su entrega de alimentos. ¿Hasta qué punto este socavamiento del sistema monetario, hasta qué punto este sistema de racionamiento promueve la economía natural, no se discutirá más aquí? Ni necesita serlo. Lo que hemos citado basta para mostrar dónde hay que buscar el origen de las concepciones que Neurath y los suyos tienen del socialismo, a partir de las medidas de emergencia que surgieron de las necesidades de la época de la guerra y desaparecieron con ellas, generalizan todo un sistema, que les parece socialismo.
Es una idea muy peculiar conservar la institución del intercambio, mientras se abandona el instrumento que asegura el funcionamiento uniforme y constante de este intercambio, sin el cual la división del trabajo y el intercambio en la escala en que se han llevado a cabo hasta ahora no serían posibles. Sin dinero solo son posibles dos tipos de economía. En primer lugar, la economía primitiva ya mencionada. Adaptado a las dimensiones modernas, esto significaría que el conjunto de la actividad productiva del Estado formaría una sola fábrica, bajo un control central, que asignaría sus tareas a cada una de las empresas, recogería todos los productos de toda la población y asignaría a cada empresa sus medios de producción y a cada consumidor sus medios de consumo en especie. El ideal de tal condición es la prisión o el cuartel. Esta monotonía bárbara se esconde de hecho detrás de las ideas de la economía natural del socialismo. Citamos nuevamente a Neurath. Sobre la base de los datos anteriores, deberíamos poder calcular cuánto pan, carne, alojamiento, ropa, etc., podría asignarse como máximo al individuo. Habría entonces que decidir qué provisiones deberían hacerse para el trabajo meritorio, el trabajo pesado, los niños, los enfermos, y cómo deberían recompensarse los logros especialmente importantes, ya sean inventores, poetas, ingenieros, artistas, que hayan prestado un gran servicio a la comunidad. No debe apoyarse en instituciones como el Printaneum de la antigua Atenas. La fijación de las raciones de guerra nos ha demostrado que medidas sociales de este tipo no son excesivamente difíciles. Seguramente no, si toda la vida de un hombre civilizado ha de reducirse a raciones de guerra, y todos deben tener la misma cantidad de pan, carne, alojamiento, ropa, sin que el gusto personal juegue ningún papel y no se observen distinciones, aunque hay ser una cocina especial para poetas y niños. Desgraciadamente, no se nos dice cuántos quintales de libros se han de repartir a cada ciudadano en el transcurso de un año, ni con qué frecuencia los habitantes de cada casa han de ir al cinematógrafo. Además de esta rígida asignación de una medida igual de las necesidades y los placeres de la vida a cada individuo, es concebible otra forma de socialismo sin dinero, la interpretación leninista de lo que Marx describió como la segunda fase del comunismo, cada uno para producir por su propia voluntad como tanto como puede, siendo la productividad del trabajo tan alta y la cantidad y variedad de productos tan inmensas que se puede confiar en que cada uno tomará lo que necesite. Para este propósito no se necesitaría dinero. Todavía no hemos progresado tanto como esto. En la actualidad no podemos adivinar si alguna vez llegaremos a este estado. Pero ese socialismo que hoy nos ocupa solo, cuyos rasgos podemos discernir con cierta precisión a partir de las indicaciones que ya existen, lamentablemente no tendrá a su disposición esta envidiable libertad y abundancia, y por lo tanto no podrá prescindir de ella. Dinero. C. Dinero socialista. Aunque el dinero existirá en una sociedad socialista, sus funciones no serán exactamente las mismas que hoy. Su función más importante bajo el actual modo de producción es su transformación en capital. Cada unidad de capital debe comenzar a funcionar como una suma de dinero. Si se presta a interés, conserva la forma de dinero y se convierte en capital dinerario transformado en mercancías. Sin embargo, también pueden ser revendidas con ganancia, esto constituye capital mercantil. Finalmente, puede emplearse en la compra de medios de producción y fuerza de trabajo, para producir nuevas mercancías con plusvalía, esto constituye la forma más alta de capital, el capital industrial. Cualesquiera que sean las formas que el capital pueda asumir en el curso de su circuito, siempre debe poseer la forma de dinero desde el principio. Por otro lado, las oportunidades para emplear el dinero como capital son hoy tan abundantes que casi todo el dinero que no se destina a fines de consumo inmediato puede convertirse en capital, al menos en forma de capital que devenga intereses. Así sucede con frecuencia que el dinero se identifica con el capital. En consecuencia, la abolición del sistema del capital debe implicar la abolición del sistema del dinero. En una sociedad socialista, donde todos los medios de producción fueran propiedad social, por supuesto que ya no habría oportunidad para que los individuos emplearan dinero para la compra de medios de producción, es decir, para transformarlos en capital industrial. Como cesaría la producción de plusvalía para los particulares,
desaparecería igualmente el fondo con el que se pagan los beneficios comerciales y los intereses. El comerciante será desbancado por las organizaciones de consumidores, así como por la compra y venta directa de las grandes organizaciones de productores entre sí. Así, en una sociedad socialista completa faltarían todas las condiciones para la transformación del dinero en capital. Pero este hecho no agotaría todas las funciones del dinero. Pasaron miles de años antes de que existiera un modo de producción capitalista. Como medida del valor y medio de circulación de los productos, el dinero seguirá existiendo en una sociedad socialista hasta los albores de esa bendita segunda fase del comunismo que no sabemos aún si será alguna vez más que un deseo piadoso, similar al millennial reino. Cualesquiera que sean las líneas sobre las que se organiza una sociedad socialista, se requerirá una contabilidad muy cuidadosa. Los libros de cada empresa deben mostrar en todo momento cuánto ha recibido, cuánto ha gastado, cuánto ha ganado. Este objetivo sería completamente imposible de lograr si las entradas y salidas se ingresaran en especie. Si una fábrica de máquinas entregó una trilladora, a cambio de lo cual se le asignó, digamos, 40 cerdos, 100 sida veluti. Harina, 20 sida veluti. Mantequilla y 2.000 huevos, ¿cómo podríamos saber si había ganado o perdido por la transacción, si había hecho más trabajo para la agricultura que el último había hecho por ella? Es manifiesto que la contabilidad en especie pronto conduciría al caos. Lo que habría que anotar y mantener siempre muy claro son los costos de producción de cada producto, cada uno de los cuales se disuelve en trabajo en última instancia. Solo en virtud del hecho de que todos los productos poseen el atributo común de ser creaciones del trabajo, pueden medirse las cantidades en que se intercambian entre sí. Lo que es indispensable como instrumento de medida para el intercambio de mercancías es una mercancía cuyo valor de uso consiste en el hecho de que representa una determinada cantidad de trabajo o valor, y esta mercancía es el dinero. Encontramos que el dinero funciona como una medida de valor en condiciones de trueque. En el año 3000 AC, los antiguos egipcios usaban el cobre y el oro, no la plata, como mercancía monetaria y medida general del valor de los productos. Pero las mercancías medidas en términos de dinero de acuerdo con su valor generalmente se intercambiaban. Si un toro fuera objeto de una de estas transacciones, su valor podría fijarse en 119 utnu de cobre. Se cambiaría por una estera de caña, computada en 35 utnu, 5 medidas de miel en 4 utnu, 8 medidas de aceite en 10 utnu, y otros 7 artículos por el resto. De manera similar, si las transacciones de intercambio se limitaran estrictamente al trueque de objetos, el uso continuado del dinero como medida de valor y para computar los elementos de cada intercambio sería esencial en una sociedad socialista. El dinero, por tanto, seguirá funcionando como medio de circulación de productos, además de ser una medida de valor. Pero, sería necesario para este propósito el mismo dinero que existe o debería existir hoy, es decir, dinero acuñado a partir de una mercancía particular, que suele ser el oro. En lugar de usar el dinero como la encarnación del trabajo, no podría hacerse que el trabajo mismo sirviera como una medida de valor, involucrando la creación de trabajo-dinero que atestiguara la cantidad de trabajo realizado. Un sistema como este podría asumir la forma de que cada trabajador recibiría una ficha por cada hora de trabajo que realizó, y esta ficha le daría derecho al producto de una hora de trabajo. Habría que calcular cuánto cuesta la mano de obra de cada producto. Por el salario de un día de trabajo, el trabajador siempre podría comprar productos que requieren un día para producir. ¿Cómo sería el cálculo? Hecho con precisión, cualquier tipo de explotación quedaría naturalmente excluida, y el trabajador tendría completa libertad en cuanto al modo de gastar su salario. Se evitaría así la tutela de una autoridad que asigna raciones a un individuo. No dudo que tal sistema monetario sea concebible. Pero es practicable. Ignoremos las complicaciones que surgirían del trabajo colectivo o de las diferentes escalas de salarios, ya que el trabajo pesado o desagradable tendría que ser mejor remunerado que el trabajo fácil y placentero. Considere que mano de obra colosal estaría involucrada al calcular para cada producto la cantidad de mano de obra que ha costado desde su etapa inicial hasta su etapa final, incluido el transporte y otra mano de obra incidental.
¿Qué trabajo debe ser considerado realmente? No el trabajo que realmente había costado cada producto. En este último caso, distintos especímenes del mismo artículo, producidos en condiciones de favoritismo variable, tendrían precios diferentes. Y esto sería absurdo. Tendrían que pagar necesariamente el mismo precio, que tendría que calcularse no según el trabajo realmente gastado, sino según el trabajo socialmente necesario. Podría determinarse esto con respecto a cada producto. Esto implica un doble cálculo. La remuneración del trabajador se fijaría según el tiempo de trabajo efectivamente gastado, mientras que el precio del producto se fijaría según el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Los resultados de estos cálculos deberían ser idénticos. Pero esto casi nunca sería el caso. La propuesta del trabajo-dinero está plagada de dificultades iniciales, porque se basa en una concepción mecánica de la ley del valor. ¿Cómo se descubre la ley del valor? Observando los movimientos y relaciones de los precios. Desde que la producción en masa de mercancías para el mercado ha sido un proceso sistemático, se ha observado que los precios de cada mercancía, a pesar de todas sus fluctuaciones, buscan continuamente un determinado nivel, por mucho que a veces estén por encima o por debajo de eso. Por otro lado, se encontró que las relaciones de los precios de cada mercancía entre sí, en medio de todas las fluctuaciones temporales, mostraban una tendencia uniforme. Sin embargo, estas relaciones y este nivel no eran magnitudes inalterables, no siguieron las fluctuaciones en el estado del mercado, solo se alteraron con cambios en las condiciones de producción. Cuando estas condiciones no se modifican, el nivel de precios y sus relaciones entre sí no cambian. Este nivel se describe como el valor de la mercancía. Hace mucho tiempo se percibió que el nivel de valor de una mercancía estaba determinado por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Esta doctrina fue aplicada y refinada cada vez más consistentemente hasta que encontró su máxima expresión en la teoría marxista del valor. Hasta ahora no se ha propuesto ninguna otra teoría del valor que la del valor-trabajo. Las teorías del valor que se le oponen se refieren a fenómenos muy diferentes de aquellos que la teoría del valor-trabajo pretende explicar. Lo que conciben como valor no es, en parte, otra cosa que precio. Es el fenómeno superficial, y no el factor determinante. Pero el valor subjetivo de los teóricos de la utilidad final es algo muy diferente del valor en el sentido de Ricardo o Marx. El primero es una relación de un individuo con las mercancías que lo rodean, mientras que el segundo es un fenómeno que, en determinadas condiciones de producción, es el mismo para todas las personas que ya lo encuentran en existencia, por variadas que sean sus necesidades subjetivas, sus inclinaciones. O las circunstancias pueden ser. Estos dos tipos de valor no tienen, por lo tanto, nada en común excepto el nombre, que no es precisamente una ayuda para aclarar el pensamiento. El valor que Marx tiene en mente surge de las condiciones específicas de producción y reacciona sobre ellas. Constituye el punto de partida para la comprensión de estas condiciones. El valor subjetivo, por otro lado, es una relación de un solo individuo con las cosas que lo rodean, sean o no producidas por el trabajo humano, no contribuye absolutamente en nada al conocimiento de determinadas condiciones sociales de producción. Para ese valor que Marx y la economía clásica tenían en mente, aún no se ha encontrado otro factor determinante que el trabajo. La teoría del valor-trabajo ha resistido la prueba, en la medida en que nos ha proporcionado una percepción más profunda de las leyes de la empresa capitalista que cualquier otra teoría. Por lo tanto, podemos considerar el valor-trabajo como una realidad. De todos modos, sigue siendo simplemente una tendencia. Es real, pero no tangible y exactamente medible. Las mediciones solo son posibles en el caso de su forma fenoménica temporal, el precio. No podemos calcular y fijar exactamente el valor de una mercancía. El valor es una magnitud social que solo puede ser detectada a través de la observación de las condiciones de producción. La ley del valor opera de la siguiente manera. Siempre que los precios de mercado de las mercancías presentan desviaciones amplias o continuas de su valor, se establecen ciertos factores de resistencia, a consecuencia de los cuales se introducen alteraciones en las condiciones de producción,
que tienen por efecto contrarrestar la desviación del precio respecto del valor. A la luz de este carácter del valor, están condenados al fracaso todos los intentos que apunten a constituir el valor de cada mercancía por separado, es decir, a determinar exactamente la cantidad de trabajo contenida en ella y a emitir una ficha de trabajo como prueba. Medios de circulación del producto así determinados. El trabajo involucrado en tal esfuerzo sería interminable. Sin embargo, no se podía permitir que funcionara el nuevo token de trabajo hasta que se hubiera constituido el valor de todos los productos. En lugar de lidiar con la tarea desesperada de medir el agua corriente con un colador y la constitución del valor sería un trabajo de esta naturaleza, un régimen laborista debería conservar los medios para la circulación de mercancías que encuentra a mano, a saber, su expresión de precio, que hoy se mide en dinero, y que solo es ocultada y confundida, pero nunca abolida, por el más drástico sistema de inflación. La valoración de las mercancías según el trabajo contenido en ellas, que no podría ser realizada por la más complicada maquinaria estatal imaginable, la encontramos como un hecho consumado en la forma de los precios transmitidos, como resultado de un largo proceso histórico, imperfecto e inexacto, pero sin embargo el único fundamento practicable para el buen funcionamiento del proceso económico de circulación. Aunque al principio la socialización no produciría ningún cambio a este respecto, el papel del precio y, por lo tanto, del dinero sufrirá una transformación fundamental dentro del ámbito en constante expansión de la socialización. Hoy los productores privados producen para el mercado. Deciden la cantidad de productos que suministran al mercado, de acuerdo con su experiencia previa y expectativas futuras. El precio que deben tratar de obtener por sus productos está fijado por sus costos de producción. Pero el precio que realmente obtienen no depende de estos, sino de la relación entre oferta y demanda. Esto se aplica también a las mercancías que no se producen al azar para el mercado, sino que se fabrican por encargo. La diferencia entre estos actos consiste en que el productor para el mercado puede encontrar allí tal abundancia de mercancías que se ve obligado a realizar sus existencias a precios ruinosos, mientras que el productor que trabaja por encargo puede rechazar pedidos que no cubrirían sus necesidades. Costes de producción. Sin embargo, trabajar por encargo puede arruinarlo si los precios de las materias primas empleadas en la producción de sus mercancías suben a un nivel más alto que el previsto cuando se fijó el precio de las mercancías. La escala en la que continúa la producción depende del precio. Cuando los precios caen, la producción se restringe, mientras que se amplía con la subida de los precios. El método de regulación de precios es típico del capitalismo. Siempre perjudica a la clase obrera, que oscila entre los dos polos antagónicos de la vida cara y el desempleo. En una sociedad socialista esta regulación se efectuaría de otra manera. La magnitud de la producción y el nivel de los precios no serían el resultado de una producción anárquica para el mercado. Los medios de producción pertenecerían al conjunto de los consumidores, que serían entonces sinónimos del conjunto de los trabajadores. Todo el cuerpo de consumidores, junto con los productores de cada rama de producción, determinaría la escala de producción y el nivel de precios sobre la base de su conocimiento de las condiciones económicas. La producción, así como los precios, se moverían a partir de entonces en líneas mucho más uniformes. Los trabajadores ya no tendrían necesidad como consumidores de sufrir carestías ocasionales, ni como productores de desempleo ocasional. Las cifras de producción y de los precios de mercancías particulares podrían entonces desviarse de las transmitidas desde el periodo capitalista, si el interés social lo requiriera. Esta sería una operación mucho más simple que el cálculo del valor trabajo de todas las mercancías con el propósito de introducir trabajo-dinero. La cantidad de trabajo a disposición de una sociedad determinada es limitada y no puede aumentarse a voluntad. Si la sociedad socialista deseaba extender una rama de la producción más allá de sus dimensiones anteriores, esto solo podría efectuarse mediante la restricción de otras ramas de la producción, a menos que pudieran introducirse mejoras técnicas. Junto a ello existiría más fuerte que nunca la tendencia al ajuste y nivelación de salarios. Así, la escala en la que se produce una determinada mercancía, así como la fijación de su precio, se mantendrían dentro de límites definidos.
Una caída en el precio de una mercancía en particular no sería posible a través de una reducción en los salarios de sus productores, sino solo a través de una caída en sus otros costos de producción, es decir, a través de un aumento en la productividad del trabajo o a través de una reducción correspondiente. Aumento de los precios de otras mercancías, que tendrían que producir un excedente, si la caída de la primera mercancía implicara un déficit. Por tanto, podemos anticipar que la ley del valor trabajo se afirmaría en general en una sociedad socialista, a pesar de la abolición de la producción privada y de la competencia privada. Si las instituciones del precio y el dinero continúan existiendo bajo un modo de producción socialista, y si los precios socialistas se injertan en la forma histórica del precio, también sería necesario adherirse a la forma histórica del dinero y retener el oro como la mercancía dinero. No es necesario utilizar oro real. Como medida de valor solo es necesario un oro imaginario, o más bien el valor del oro. Para calcular cuántos marcos de oro constituirán el precio de un par de botas, no es necesario que exista ningún marco de oro. Como medio de circulación, el dinero, por supuesto, solo puede servir cuando está realmente en el acto. Pero incluso aquí, la forma natural de las monedas de oro puede prescindirse en gran medida y reemplazarse por promesas de pago en papel. Por supuesto, detrás del oro imaginario como medida de valor y el papel moneda como medio de circulación, el oro como mercancía que tiene un valor de trabajo definido también seguirá existiendo en una sociedad socialista. Es difícil ver por qué debería suspenderse la producción de oro, ya que todavía se necesitaría oro para fines industriales, para tapar los dientes o para adornar. Es de esperar que la gente de la sociedad venidera no deje de deleitarse con el ornamento, el brillo y la belleza. Se seguirá produciendo oro, aunque no para acuñar, ya que esta función caerá en desuso. En consecuencia, el oro todavía implicará costos de producción y tendrá un valor, por lo que cantidades específicas de este metal seguirán sirviendo para expresar los precios de las mercancías. El sistema monetario es una máquina indispensable para el funcionamiento de una sociedad con una división del trabajo muy ramificada. Es bastante concebible que eventualmente se pueda inventar una forma más perfecta de este mecanismo, que reemplazaría su forma actual. Por otra parte, sería una recaída en la barbarie destruir esta máquina para recurrir a los expedientes primitivos de la economía natural. Este método de combatir el capitalismo recuerda a los simples trabajadores de las primeras décadas del siglo pasado que pensaban acabar con la explotación capitalista si destrozaban las máquinas que tenían a mano. No es nuestro deseo destruir las máquinas, sino hacerlas útiles a la sociedad, para que puedan convertirse en un medio para la emancipación del trabajo. D. Los bancos. No es parte de nuestro plan discutir los detalles de cualquier esfera particular de socialización. Pero al tratar el papel del dinero en relación con la socialización, no se puede evitar echar un vistazo al sistema bancario. Hemos visto que bajo el modo de producción capitalista, el capital debe asumir la forma de dinero al comienzo de cada empresa y cada transacción. Cuanto más dinero haya a disposición del capitalista, más ampliamente podrá organizar su empresa y mayor será la masa de plusvalía que le produzca, y mejores serán sus perspectivas de salir victorioso de la lucha competitiva. En consecuencia, todo capitalista industrial o comercial se esfuerza por ampliar su empresa tanto como sea posible y, con este fin, por asegurarse el control de la mayor cantidad de dinero posible. No está satisfecho con poner su propio dinero en la empresa, sino que busca utilizar la confianza, el crédito, que se deposita en él y en su propiedad, para pedir prestado tanto dinero como sea posible para invertir en su empresa. Gana con esta operación cuando la ganancia que este dinero le permite obtener es mayor que el interés que debe pagar por su uso. Y esto es generalmente el caso. Las dimensiones de la producción capitalista actual no podrían mantenerse sin la ayuda del crédito. La función de otorgar crédito la realizan los capitalistas financieros, aquellos cuyo capital conserva siempre la forma de dinero y nunca asume otra forma. Esta función la desempeñan hoy principalmente los traficantes de dinero, los banqueros, y ya no los viejos usureros, que se limitaban a explotar las necesidades de las personas avergonzadas para extorsionarlas con intereses exorbitantes. El banquero moderno, por el contrario, fertiliza la industria,
promueve el desarrollo de las fuerzas productivas y aparece así como un benefactor de la humanidad. Pero como los industriales y los comerciantes, el banquero busca extender su negocio más allá de los límites impuestos por su propio capital. Y este esfuerzo pronto se convierte en una de sus principales funciones. Más que otras personas, los banqueros están obligados a tomar medidas para salvaguardar las cantidades de dinero que poseen. Como el dinero es una mercancía que todo el mundo acepta, también es un objeto que el ladrón prefiere llevarse, tanto más cuanto que es más fácil de transportar y ocultar que la mayoría de los demás artículos de uso. Nadie robaría una fábrica de un granero. Es más fácil robar el dinero del fabricante o del agricultor si no tienen cajas fuertes para guardarlo. Los grandes capitalistas financieros siempre se han distinguido por los arreglos que hacen para la protección de su dinero. Tienen toda la razón para hacerlo, ya que otros poseedores de grandes sumas de dinero les confían estos en depósito. Lo que el banco haga con el dinero es lo mismo para los depositantes, siempre que puedan obtener el reembolso total cuando lo exijan. El banquero no deja el dinero inactivo si tiene la oportunidad de prestárselo a un buen interés a un hombre de negocios de confianza. Así los depósitos aumentan su propio capital y el crédito que puede conceder al comercio y a la industria. La alta tasa de interés que recibe le permite pagar intereses a sus depositantes, por supuesto en una escala más modesta, y así atraer sumas cada vez mayores de dinero de las cajas fuertes y las medias y otros escondites donde han estado. Acostado ocioso. La producción mercantil más suplanta a la otra. Formas de producción, y por lo tanto extiende el empleo del dinero, más crecen las sumas de dinero que el individuo acumula, en parte como fondo de consumo, que no necesita en este momento, pero que luego gastará en la compra de alimentos, muebles, artículos de lujo, en parte como fondo de producción que, tan pronto como sea lo suficientemente grande, se dedicará a la renovación de los medios de producción, o a la ampliación del negocio mediante medios de producción complementarios. De esta manera se acumulan inmensas sumas de dinero por todo el cuerpo de individuos que ahorran, que no están destinadas a un empleo inmediato, y mientras tanto se confían a los bancos, a través de los cuales fluyen temporalmente para la industria y el comercio. Por los bancos fluye incesantemente un enorme flujo de dinero, o hablando con propiedad, dos flujos. Uno consiste en depósitos que se ingresan y se prestan a numerosas empresas, el otro consiste en los dineros prestados por los bancos que les son reembolsados, y los depósitos que los bancos reembolsan a los clientes. La suma total de este dinero supera con creces los recursos del banco. Su propio capital solo sirve para ajustar diversas perturbaciones, cuando, por ejemplo, se paga más dinero del que se ingresa en el banco. Cuanto mayor sea la cantidad de dinero que así fluya del banco a la industria y el comercio, más podrán estos últimos extender sus operaciones y más dependerán del crédito. Esta corriente colosal de dinero ejerce una influencia cada vez más determinante sobre la organización de la industria y el comercio. No es el dinero de los bancos, sino el dinero ajeno que se les ha confiado, el que controla en medida creciente la vida económica de la nación. Sin embargo, son los magnates bancarios, especialmente los de los pocos grandes bancos líderes, quienes dirigen el flujo de dinero, quienes controlan el dinero ajeno como si fuera propio, y así se convierten cada vez más en los dueños de todo el capitalismo. Empresa. Es una conclusión obvia que un régimen laborista se vería obligado, en primer lugar, a asegurar el control de estos grandes bancos, a fin de acabar con el dominio de los magnates financieros y, de un golpe, asegurar una influencia determinante sobre toda la vida económica. Incluso en aquellas esferas que aún no estaban maduras para la socialización. Solía pensar, con algunos de mis amigos, que este sería sin duda el caso. Fui fortalecido en mi convicción por las observaciones de Marx sobre el tema. En el tercer volumen de su Capital leemos: sin el sistema fabril que surge del modo de producción capitalista, la fábrica cooperativa no podría desarrollarse, ni sin el sistema crediticio que surge del mismo modo de producción. Este último no es solo la base principal para la transformación gradual de las empresas privadas capitalistas en sociedades anónimas capitalistas, sino también un medio para la extensión gradual de las empresas capitalistas en una escala más o menos natural. Las sociedades anónimas capitalistas,
así como las fábricas cooperativas, pueden ser consideradas como formas de transición del modo de producción capitalista al asociado, con la distinción de que el antagonismo se enfrenta negativamente en uno, positivamente en el otro. El Capital, volumen 3 p. 513. En estas observaciones, escritas en los años 60 del siglo pasado, la cooperación productiva, la fábrica cooperativa, en todo caso en conjunción con otras en escala graduada, es considerada como la única forma de empresa de un modo de producción asociado. Posiblemente exageraron el papel que jugaría el crédito en el desarrollo del nuevo modo de producción. Pero no se puede dudar de que será importante y que un régimen socialista debe esforzarse por dominar este instrumento. Sin embargo, la experiencia y un examen más detenido de la cuestión no respaldan la afirmación de que la nacionalización de los bancos capitalistas es el método adecuado a adoptar, ni siquiera si esta operación se llevó a cabo con menos crudeza y con más conocimiento que en el caso de la Rusia soviética. En primer lugar, ¿qué parte de los bancos se va a nacionalizar? Su propio capital. Esto, sin embargo, es relativamente insignificante y no les otorga su posición de dominio. Luego, los depósitos que se confían al banco deben ser nacionalizados. ¿Cómo se hace esto? Por medio de una compensación. Pero esto significaría algo muy diferente con los bancos que con la industria. En este último caso, los medios de producción se adquirirían a cambio de dinero, en el primer caso, se cambiaría dinero por dinero, una transacción perfectamente absurda. Pero, se pretende compensar a los depositantes, no con dinero en efectivo, sino con bonos del Estado. En este caso, se verían privados de su función económica, que solo puede realizarse en forma de dinero, y toda la vida económica se paralizaría. Habría una objeción aún mayor a la simple confiscación de los depósitos, porque lo que hoy son depósitos en el banco se usarán mañana para continuar y ampliar la producción, en la medida en que no se desvíen hacia fines de consumo, y la producción todavía se llevará a cabo en gran medida sobre líneas capitalistas. La confiscación de depósitos o la cancelación de las reclamaciones de los depositantes no nacionalizaría, sino que mataría a los bancos. Ya nadie les confiaría un depósito. Con este cese, los bancos perderían los medios para otorgar más créditos y no podrían seguir funcionando. Si toda la economía capitalista no puede ser confiscada y nacionalizada de un solo golpe, si se debe permitir que las empresas capitalistas, al menos en parte, continúen funcionando, entonces sería inequitativo privarlas de esa parte de los medios necesarios para su funcionamiento que han depositado temporalmente en los bancos. Nadie que haya considerado debidamente la cuestión abogaría ahora por la socialización, por cualquier medio, del capital que se encuentra en los bancos. Lo que se defiende es simplemente la nacionalización del aparato bancario. Otto Bauer hace la siguiente referencia a este tema en su web Zum Sozialismus. La socialización de los bancos presenta un problema muy diferente al de la gran industria o de la tierra. Aquí no se trata de transferir tierras y medios de trabajo a la sociedad, sino de arrebatar al capital financiero el poder que le otorga su control sobre el capital extranjero que se pone a disposición de los bancos, e invertir ese poder en la sociedad. En consecuencia, no procede en este caso ningún acto de expropiación, basta con transferir a los representantes de la comunidad el poder que ahora ejercen los accionistas de los bancos a través de las juntas directivas que ellos eligen. Esto puede efectuarse aprobando una ley que prescriba que los miembros de los directorios de todos los grandes bancos deben hacerlo. Ya no ser elegidos por la Junta General de Accionistas, sino por los órganos que la ley establezca al efecto. La ley podría determinar, por ejemplo, que un tercio de los miembros de la dirección de todo gran banco sean elegidos por la Asamblea Nacional, y los otros 2/3 por las asociaciones industriales, las sociedades cooperativas agrícolas, las cooperativas de consumo, sociedades cooperativas, los sindicatos y las asociaciones profesionales. Un control legal de este tipo sobre la composición del directorio bastaría para socializar el poder millonario a disposición de los bancos. Tal institución es ciertamente posible. Solo una cosa no debe olvidarse, los bancos son instituciones que no solo otorgan crédito, sino que necesitan crédito ellos mismos. Todo su poder no descansa sobre su propio dinero, sino sobre el dinero ajeno que se les ha confiado.
Ahora debemos decidirnos a que los capitalistas ofrecerán la oposición más fuerte al régimen socialista. La democracia no altera este hecho. El efecto de la democracia es que los capitalistas se ven privados de los recursos que les permitirían ofrecer una oposición militar con alguna perspectiva de éxito, o incluso en absoluto. Por tanto, solo podrán luchar con armas pacíficas, con las mentiras y calumnias de su prensa o con la resistencia económica. Dependerá de la sabiduría y determinación de los trabajadores si estos métodos de resistencia capitalista tienen éxito o no. Bajo estas circunstancias, difícilmente se puede esperar que los capitalistas pondrán voluntariamente su dinero bajo el control de una institución si anticiparon que no sería un instrumento de expansión capitalista, sino de emancipación laboral. Cuanto más aparezca el banco bajo esta luz, más pronto dejarán los capitalistas de depositar su dinero en él, más pronto retirarán los depósitos que ya están allí y el banco socializado quedará varado. Se verían obligados los capitalistas a colocar depósitos en los bancos socializados. Esto difícilmente podría hacerse. Retirarían su clientela de los grandes bancos socializados y la otorgarían a los bancos privados más pequeños. Se introduciría un monopolio bancario estatal. Esto ofrecería considerables dificultades. Y el capital podría crear fácilmente organizaciones sustitutivas de capital, dinero y crédito. Lo anterior tiene por objeto señalar las dificultades que acechan a la propuesta, no declararla imposible. Su éxito dependería del ambiente social en el momento de la socialización. Si la clase capitalista formara una masa compacta, sus perspectivas serían muy sombrías. Por otro lado, bien podría tener éxito si una parte considerable del capital productivo estuviera en antagonismo con los magnates bancarios y sintiera que su dominación era opresiva. En ese caso, los bancos organizados en la línea de la propuesta de Bauer podrían emprender una carrera próspera. Sin embargo, un régimen socialista no sería capaz de adherirse permanentemente a una regulación de la banca que dependiera de la buena voluntad de al menos una parte de la clase capitalista. Solo en circunstancias favorables un régimen laborista podría asegurar que las empresas socializadas participen en el crédito capitalista. En todas las circunstancias, sin embargo, estaría en condiciones de establecer bancos, lo que liberaría a los trabajadores, a sus instituciones y a las empresas socializadas, de la necesidad de poner sus acumulaciones temporales de dinero a disposición de los bancos capitalistas, para ser utilizados con fines capitalistas. Con sus ahorros privados y sus sindicatos, sociedades cooperativas y cajas de enfermedad, los trabajadores poseen ya fondos no desdeñables, que crecerán con la creciente extensión de sus instituciones y la elevación de las clases trabajadoras. Además, estarán los municipios socializados con sus emprendimientos, y las empresas que sean socializadas por el Estado. Para la inversión ventajosa de todos los fondos que los factores antes mencionados acumulan para fines especiales y deben tener a la mano, ahora existen solo los bancos capitalistas, que utilizan el dinero así depositado para la extensión y fortalecimiento de la economía capitalista. Si la clase obrera y el poder del Estado laborista tienen su propio banco, este puede convertirse en el medio para promover las empresas socialistas e independizarlas del crédito capitalista. El Banco Socialista, por supuesto, tendría que pagar intereses sobre los depósitos que se le confían, para poder competir con los bancos capitalistas. En consecuencia, también tendría que cobrar interés por el dinero que prestó. Pero este último interés no serviría a los fines de la ganancia. Tendría que ser más alto que el interés pagado a los depositantes para cubrir los cargos administrativos y el elemento de riesgo. Sin embargo, sería considerablemente menor que el de los bancos capitalistas. Con la extensión de la socialización, habría un crecimiento en la fortaleza de estos bancos, y también en su capacidad para acelerar el ritmo de socialización. Así, la nacionalización completa del sistema bancario, que se pensaba constituiría el punto de partida de la socialización, podría considerarse como su terminación. Cuando se haya alcanzado esta etapa, el dinero dejaría de ser utilizado como capital y, en consecuencia, los bancos como organizaciones de capital dinero, así como la necesidad de crédito, desaparecerían. Tercero, la revolución económica. 11. Conclusión.
Ciertos tipos primitivos de socialismo objetan no tanto al capital como al dinero. Esta parece ser la raíz de todos los males, y su destronamiento está destinado a traer la salvación. Además, esta idea no se limita a los círculos socialistas. Mucho antes de su existencia, incluso mucho antes del surgimiento de cualquier sistema de producción capitalista, las masas populares vieron en el dinero, no una máquina que facilitaba, aceleraba y extendía el proceso económico, sino una invención infernal para traer el mal al mundo. Y esto no era una mera superstición, sino que se basaba en observaciones muy justas. La producción para el uso que precedió al dinero se ocupaba casi únicamente de productos para el consumo personal, los medios de producción eran todavía relativamente insignificante y requiere poco trabajo. La mayoría de estos medios de consumo no eran aptos para un almacenamiento prolongado y debían consumirse rápidamente. Aquellos miembros de la comunidad que, en razón de su posición social, obtenían más de ellos que los demás, no sabían qué otra cosa hacer con el excedente que repartirlo entre sus amigos y seguidores. La liberalidad, incluso la extravagancia por parte de los demás. Grande, es la característica de esta época. Ya se conocían las condiciones de explotación, esclavitud y servidumbre, pero como no había otra alternativa que distribuir el excedente, el impulso de intensificar la explotación no fue fuerte. El sentimiento social hacia los miembros de la propia comunidad, no hacia una comunidad ajena, era muy fuerte en ese momento. Nadie podía entonces mantenerse en la sociedad a menos que estuviera respaldado por una comunidad fuerte, que lo protegía y le asignaba lo que necesitaba. Con una menor división del trabajo, las necesidades e inclinaciones de los individuos eran tan poco variadas como la producción misma carecía de variedad. Y casi todo el consumo, material y artístico, era común. Así, la vida intelectual y material del individuo estaba completamente determinada por la comunidad en la que vivía. Era una parte de sí mismo, y estaba completamente absorto en ella. Junto a la liberalidad, la modestia, la alegre devoción a la comunidad, fue la característica más llamativa de esa época. Todo esto cambió con el surgimiento del dinero, especialmente cuando el dinero tomó la forma de un metal indestructible, plata u oro. El dinero puede ser utilizado en todo momento y para todos los fines. Conserva su valor de uso y su valor, a excepción del papel moneda de los últimos tiempos. Nadie está obligado a consumirlo. Se puede salvar, y cuanto más se tiene, más poder se tiene sobre los demás. En consecuencia, con los ingresos monetarios, la liberalidad de antaño cesó gradualmente. Surgió una nueva personalidad, odiada por la multitud, a saber, el avaro, que no se ahorraba dolores a sí mismo ni a los demás para acumular dinero. Pero podrían adoptarse otros métodos, más eficaces que el trabajo diligente, la abstinencia y el ahorro, para obtener y acumular dinero. Uno podía vivir una vida de ociosidad y, sin embargo, acumular tesoros, siempre que tuviera los medios necesarios para la coerción. El robo y el robo entre la gente pequeña, y las sangrientas guerras de saqueo entre los grandes, ahora se hicieron moneda corriente. Antiguamente se emprendieron cruzadas para adquirir tierras, pero encontraron un límite natural en las oportunidades de utilizar productivamente las tierras recién adquiridas. La sed de dinero, por otro lado, es ilimitada, y la rapacidad es tan ilimitada como la codicia. Las mismas observaciones se aplican al impulso hacia la explotación del pueblo subyugado. La esclavitud asumió ahora sus peores formas. Al mismo tiempo, el avance del sistema monetario disuelve cada vez más a las comunidades sobrevivientes. Las relaciones sociales asumen cada vez más las formas de meras relaciones monetarias. Las comunidades tradicionales, las gentes, las comunas de marca y los gremios, dejan cada vez más de encadenar o proteger al individuo. Los socialmente fuertes se volvieron cada vez más fuertes, los socialmente débiles cada vez más débiles. El individuo pensaba solo en sí mismo. La codicia, la rapacidad y la proclividad explotadora se vinculaban con el egoísmo y la dureza hacia los demás miembros de la comunidad. No es de extrañar que, en vista de este resultado, el dinero solía ser odiado como fuente de males. En la sección de El Capital sobre el dinero,
Marx cita la siguiente descripción de los efectos del dinero escrita por Sófocles en el siglo V a.C. Nada ha hecho tanto como el dinero para sostener las malas leyes y la mala moral, es la que suscita disensiones en las ciudades y ahuyenta a los habitantes de sus moradas, es la que vuelve a las almas más bellas hacia todo lo que es vergonzoso y fatal para el hombre, y les enseña a sacar de todo el mal y la impiedad. Sin embargo, ese es solo un lado del dinero. El otro lado ya lo hemos revelado. Primero facilitó el mayor desarrollo de la división del trabajo y, en consecuencia, de las fuerzas productivas, que finalmente llegó a tal nivel que la igualdad general de las condiciones de vida ya no es posible, como antes, solo con la barbarie intelectual general, sino es compatible con un alto grado de civilización general. El socialismo está llamado a eliminar los efectos degradantes del dinero. Surgen de la propiedad privada en la fuente de la vida y en la riqueza creada socialmente, que hasta ahora ha estado íntimamente ligada al dinero. La abolición de esta propiedad privada pondrá fin a la maldición que hasta ahora ha atado al dinero. Pero debemos evitar ir tan lejos como para abolir las grandes cosas que ha creado el dinero, la extensión de la división del trabajo, la variedad de la producción y la libertad de la personalidad. El socialismo debe connotar un avance y no un retroceso del capitalismo. No tolerarían una recaída los individuos del presente que han pasado por la escuela de producción capitalista, con su gran variedad de productos y su gran independencia de personalidad. Aparte del comunismo primitivo, hubo sociedades organizadas comunistamente en siglos pasados. A este respecto podemos mencionar los asentamientos comunistas de los anabaptistas de Moravia, que existieron durante todo el periodo de la Reforma, desde el final de la Guerra Campesina 1526 hasta la Guerra de los 30 años, hasta la victoria de la Contrarreforma en la Batalla de la Montaña Blanca 1620, que duró un tiempo aún más largo en Hungría, y apareció más tarde en los Estados Unidos, donde existieron varias colonias hasta hace poco tiempo 1908, y pueden existir aún. Se basaban en un comunismo no solo de producción sino también de consumo, que implicaba la abolición total de la libertad de la personalidad, ya que los ancianos asignaban a cada individuo no solo su trabajo y sus raciones de comida, sino también sus placeres, incluso su esposa. La ciencia fue despreciada por ellos. Sobre los mismos principios se basó otra exitosa organización comunista, la de los jesuitas del Paraguay, que duró de 1612 a 1768, y solo fue destruida por la fuerza bruta de la soldadesca española. Finalmente, no debemos omitir mencionar los asentamientos comunistas religiosos, que fueron fundados por varios sectarios europeos desde mediados del siglo XVIII en adelante en los Estados Unidos, y que han sobrevivido hasta nuestros días. Ya nos hemos referido a ellos en nuestras observaciones sobre la socialización de la agricultura. Estas comunidades tenían un carácter similar a las casas de los anabaptistas. Todos se formaron entre sectores económicamente atrasados, que carecían de cualquier rastro de pensamiento moderno. Este fue principalmente el caso de los indios de Paraguay, pero los artesanos y campesinos, por quienes se fundaron las instituciones comunistas de los anabaptistas y los sectarios en América, también estaban bastante fuera del mundo moderno. Estas organizaciones eran pequeñas y, por lo general, no comprendían más de unos pocos cientos de personas. Solo el Estado comunista de los jesuitas contaba en los días de su mayor expansión con 150.000 habitantes, que vivían en 30 pueblos, aldeas. La mayoría de estos asentamientos comunistas estaban ubicados en el desierto, alejados de otros hombres. Los de los anabaptistas en Moravia eran asentamientos alemanes en medio de una población checa. Tan pronto como cualquiera de las organizaciones comunistas de este tipo entraba en estrecho contacto con el mundo civilizado, por lo general perdía su cohesión interna. Los jóvenes se sentían especialmente repelidos por la monotonía y el rigor del régimen, y eran muy difíciles de retener. Es absolutamente imposible proyectar la base de un gran Estado con producción moderna a gran escala, comunicaciones modernas, ciencia moderna, intelectuales modernos y trabajadores modernos, sobre la base de este tipo de comunismo. La Rusia soviética fue el primero y sin duda será el último intento de este tipo. En Europa occidental las cosas no llegarán tan lejos como el intento. Para nosotros, sin embargo,
Incluso las propuestas constructivas utópicas de una organización socialista ofrecen un cierto peligro. Pues la vida es siempre más rica y más variada que la teoría, que solo puede tener en cuenta lo general y debe perder de vista lo particular. Toda utopía, por tanto, simplifica demasiado los problemas de la realidad y, si se sigue estrictamente, significa una recaída de la variedad en la monotonía. La sociedad no es un mecanismo que pueda organizarse de acuerdo con planes arbitrarios predeterminados, sino un organismo que crece y se desarrolla de acuerdo con leyes definidas. Es un organismo cuyas células son seres pensantes que trabajan conscientemente en su construcción pero que no pueden moldear esta construcción según sus propios deseos. Su libertad consiste solo en la ejecución voluntaria de lo que han reconocido como necesario. Esta libertad no será concedida en mayor medida cuanto mejor reconozcamos las leyes que gobiernan las realidades, y este conocimiento será tanto más completo cuanto más investiguemos las funciones económicas de la sociedad. Además de esta libertad que se basa en percepciones científicas, el hombre moderno posee otro tipo de libertad, la libertad de su personalidad frente a otras personalidades, la mayor independencia posible de ellas en la elección de su modo de vida. Esto es imposible en relación con la producción de las cosas materiales de la vida, que necesita la cooperación sistemática de muchos. Pero incluso en las condiciones actuales, es posible con respecto a la mayoría de los tipos de consumo personal, y es posible en el ámbito de la creatividad personal a través de la reducción creciente del trabajo dedicado a los negocios, aunque el aumento constante del ocio, que el individuo necesita, podrá utilizar para su libre actividad. La extensión del conocimiento científico al alcance de todos, la mayor reducción posible del tiempo de trabajo, la completa libertad del individuo en todas las actividades ajenas a su empresa, en la medida en que no perjudique a otros individuos o a la sociedad, tales son los objetivos que deben guiar a los modernos. El socialismo, a diferencia de sus antecesores comunistas que no sospechaban de ellos, que concedían al individuo suficiente pan y seguridad de existencia, sin ciencia y sin libertad. Queremos tanto lo último como lo primero, porque nos apoyamos en los hombros del capitalismo industrial, y es nuestra tarea llevar a todo el pueblo los beneficios que hasta ahora han sido monopolizados por un pequeño sector. Cualquiera que sea la forma que adopte la sociedad socialista, no podrá mantener su existencia ni demostrar que es adecuada para su gran tarea histórica el desarrollo de los logros del capitalismo hacia formas superiores de vida a menos que lleve a toda la humanidad no solo pan y seguridad de la existencia, pero también civilización y libertad.